Dios les siga bendiciendo grande y poderosamente, que la gloria de Dios se siga derramando sobre sus vidas y que la presencia gloriosa del Espíritu Santo que mora en nosotros siga hablándonos en esta hora a través de su palabra. Amén. Continuamos estudiando el libro de Proverbios y vamos a estudiar Proverbios 9 del 1 al 6. Y dice en el primer versículo: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Nos damos cuenta que todo el tiempo viene hablando la sabiduría. Y aquí la sabiduría se manifiesta como una casa, porque es que la sabiduría significa la estabilidad. La sabiduría es la que nos da forma, es la que nos da estructura a nuestra vida, es la que nos da estabilidad. Dice que labró 7 columnas. Quiere decir que cuando nosotros adquirimos esa sabiduría que el Señor nos viene enseñando cómo conducirnos correctamente en esta vida, podemos estar firmes, tranquilos, seguros, porque la sabiduría nos conduce a hacer cada cosa bien hecha, conforme al propósito de Dios, bien hecha conforme Dios nos lo enseña, y eso hace que la vida sea mucho más tranquila, más animada. Aquí nos dice en este versículo que le da motivo a nuestra vida. No hay cosa mejor que despertarse en la mañana y saber que tenemos que levantarnos a hacer muchas cosas en el transcurso del día. Muchas veces en ese amanecer le da como pereza, a algunos les da molestia levantarse a hacer cosas para edificar su propia vida y la vida de otros. Pero me parece a mí que más difícil es despertarse y saber que no tiene nada que hacer, pero que sí hay muchos compromisos por cumplir, de gastos, de alimento, de arriendo, de vivir. Eso es mucho más complicado. Creo que en este momento muchas personas están pasando por ese momento, pero qué bendición cuando nos despertamos sabiendo que tenemos todo un día para hacer cosas agradables para el Señor. Y dice en el versículo 2 y 3, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Aquí nos dice que la sabiduría hace fiesta, hace banquete. Cuando habla de mató sus víctimas, está hablando de la lechona, del pavo, del pollo, es decir, preparó las mejores carnes, los mejores manjares. Y cuando dice que mezcló su vino, quiere decir que preparó algo agradable, pero no está hablando de un vino fermentado. Los vinos fermentados tienen un promedio de 12 a 15 grados de alcohol. Aquí está hablando de un vino diferente, un vino que no va a embriagar, sino que realmente va a agradar al organismo. Y dice que puso su mesa. Cuando nosotros usamos la sabiduría en cada área de nuestra vida, podemos vivir de una manera feliz en medio de todas las circunstancias. Siempre vamos a tener banquete, aunque cuando vayamos a servir la mesa solamente hay una cosa muy sencilla. Siempre hablaremos del arroz con huevo frito, que es un manjar. Entonces está hablando de que cuando nosotros realmente usamos la sabiduría, nuestra vida es alegre. Pero dice que envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. En estos textos vemos que está muy interesado en que la humanidad genuinamente conozca, sepa, entienda la gran diferencia de vivir sin la sabiduría de Dios o vivir con la sabiduría de Dios. No hay sino esas dos formas, o con sabiduría o sin sabiduría. El problema está que sin sabiduría van a tener problemas muy grandes. Entonces, Dios está muy interesado en que genuinamente estemos buscando de esa sabiduría que solamente Él nos puede dar. Y dice del versículo 4 al 6, a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Aquí está diciendo que le clame y que le hable al simple y que venga a buscar de la sabiduría. Y dice que a los faltos de cordura. Ya hemos mirado que el simple es aquella persona que no tiene propósito, es una persona que no se ocupa, no se preocupa por conocer, por saber, por entender, sino que va caminando como los animalitos por donde lo van llevando, va caminando y no mira ni siquiera para los lados porque no le interesa.
no le interesa aprender nada, no le interesa saber nada. Es una persona que no tiene un corazón enseñable, que le da lo mismo si se enseñó bien o si se enseñó mal, porque no está interesado. Eso es una persona simple. Y cuando habla de una persona falta de cordura, habla de una persona que tiene las emociones, los sentimientos y los pensamientos enredados. No es una persona organizada, no es una persona equilibrada, no es una persona que está consciente de cada cosa que va a hacer, de cada cosa que va a decir, de con quién se va a reunir, cómo se va a presentar, cómo debe hacer las cosas en su forma correcta. Porque no es lo mismo hacer una sopa que hacer una buena sopa. No es lo mismo confeccionar un vestido que hacer un vestido bien hecho. Y todo en la vida, todo tiene un proceso. El simple, el que no tiene cordura, no le interesan los procesos, porque lo hace de cualquier manera y le parece correcto. Y Dios no nos ha hecho así. Dios nos ha dado las suficientes capacidades, la suficiente inteligencia para que seamos mejor cada día, que estemos dispuestos a aprender, a que recibamos la enseñanza de cómo mejorar nuestra vida. Por eso es que la gente no consigue trabajo. Uno le pregunta a una persona, ¿y en qué está buscando trabajo? En lo que salga. Y en lo que salga es que sabe hacer nada. Pues no va a trabajar en nada y su vida va a ser así, porque no tiene ningún interés y es triste. En la experiencia que llevo de tantos años de querer enseñar a la gente, me doy cuenta que a la gente no le interesa aprender. Cuando se le está enseñando, lo que considera es que se le está regañando, que se le está menospreciando. Y no es ese el propósito de un maestro. Un maestro siempre quiere que su alumno le vaya bien. Y Dios, que es el mejor maestro, eso es lo que nos está diciendo. Quiere que nos vaya bien cada día, pero es necesario que dejemos la simpleza, que dejemos la pereza, porque esa es otra razón por la cual las personas no aprenden. Dice que el versículo 6 al final dice, y andad por el camino de la inteligencia. La inteligencia, la capacidad de aprender. Dios nos ha dado inteligencia a todos, todos somos inteligentes. El asunto es que hay personas que pasan la vida y no usan la inteligencia. La inteligencia se queda ahí dormida porque no tuvo uso, y es algo que nosotros debemos activar, el deseo de verdad de aprender, el deseo de alcanzar metas. Para eso necesitamos interesarnos en lo que Dios quiere enseñarnos, porque Dios nos hizo aptos para eso. Él dice en su palabra que Él nos hizo competentes, nos dio todas las capacidades, solo que tenemos que ejercitarnos en ellas. Y para eso necesitamos la sabiduría de Dios. Qué bendición poder encontrar una palabra como esta. Vamos a empezar a organizar los pensamientos, vamos a organizar nuestras emociones. ¿Cómo se organizan los pensamientos? Empezando el día con oración y diciéndole, Señor, aquí estoy en este día. No sé cómo conducirme, pero necesito que tú me guíes, y empezar a analizar si voy a salir a hacer unas diligencias, por dónde empiezo para que me rinda el día, cómo organizo cada cosa. Mire, sencillo, voy a hacer el mercado del día. Lo primero que tengo que hacer es mirar en la nevera qué hay, analizar qué voy a preparar y qué me hace falta. Porque mucha gente llega al supermercado y compra de todo lo que no necesita. Y lo que necesita no lo compra. Cuando llega a la casa ya tenía lo que compró, pero le falta lo que no compró. No se organiza. Organicémonos en los mínimos detalles y en todos los detalles. Eso va a cambiar la historia de nuestra vida, nos va a hacer que el tiempo nos rinda, que nos salga bien, que no pasemos malos momentos, que no nos sintamos molestos nosotros y a la vez molestemos a otros por estar molestos. Hay mucha bendición cuando realmente nosotros ponemos por obra lo que el Señor nos enseña. Amén. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Vamos a clamar al Señor que cada día seamos más sabios para agradarlo a Él, para exaltarle, para reconocerle su señorío y su soberanía sobre nuestra vida. Recordemos que en Cristo somos más que vencedores y que en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Un abrazo, les habla la pastora Rosalba Suárez de Iglesia Misionera de Dios de Bucaramanga. Dios les bendiga.